Bienvenidos a este nuevo episodio. Disfrútalo, cuestiónalo, coméntalo y síguenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a otro episodio. Bienvenidos a este podcast que creo que ya está siendo favorito en mucha gente. Vemos cada vez va creciendo el número de escuchas que gratamente son de diferentes lugares del mundo, ¿no? De países tan, no sé, inesperados. Creo que tenemos hasta una escucha en Jamaica o en países de Europa del Este, que la verdad yo no esperaba. Pero bueno, se están los practicando su español, agradecemos. creo. Tal Practiquen su vez español sea con eso. nosotros. Sí, pero bueno, una semana más y chicas, déjenme presentarlas La primero. emoción. Un honor, Karen, Dorothy. ¿Cómo están? Gracias, Paul. Hola, chicos. Gracias por acompañarnos una semana más. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Yo recuperándome de las ojeras, pero ya, con fuerza, volviendo a la vida, amigas. Ha sido una semana cansada, ¿no, Karen? Existiendo. Soy una Semana ojera intensa. andante, aparte, hoy día se acaba. Ya puedes descansar tranquila. Sí, para que puedas estar, no sé, con mejor, ¿qué podemos decir? Mejores ojos. Cuidado con lo que dices, dice Karen. Anota bien. Te ha mirado intensamente. Antes de preguntarles qué noticias, qué más pueden contar, ¿han visto las noticias últimamente? Justo estábamos hablando antes de empezar a grabar de un antiguo episodio que o hicimos antes, ¿no? Y que se llamaba o estaba relacionado sobre la canción de una muy conocida cantante. Nuestra primera etapa como podcasters. La gente que no ha escuchado, Nuestra primera etapa la oscura. gente que no lo sabía, tenemos un pasado oscuro. La edad oscura. No, pero yo solo quería preguntarles si habían visto noticias de qué saben de Lewis Hamilton y de Shakira. Ah, sí, he visto la noticia que Shakira está, no sé si será cierto o no, pero allegedly, o sea, supuestamente está saliendo con este corredor de Fórmula 1, o este corredor, ¿así se llaman? Piloto. ¿Conductores? Piloto. No sé nada de carros. Taxista de Fórmula 1. Colectivo. Uber de Fórmula 1. Según Dorothy va por el circuito, la Marina, todo Javier Prado y así. Sube Shakira, va a decir, sube. Exacto. Sí escuché la noticia, pero no sé si es cierto o no, porque los están tipo relacionando, pero no he visto más al respecto. No lo he Yo confirmado. solo diré, Bueno, cierto? que soy será? el meme este que dice tranquila Shakira. Cada vez que veo un chisme nuevo de Shakira con alguien más, es tranquila Shakira, yo te soporto. Sal con todos los que quieras. Soy ese meme. Es cierto. Es un ¿Qué momento, será? es un momento. Pero últimamente se le ve bastante por cada carrera. Y es curioso, porque hasta los periodistas que según ellos son los más educados y no hablan de chismes, que solo narran la Fórmula 1, siempre se les va un poquito, Pero es como que que Shakira miren vende, quién está pues. otra vez. Si Fórmula 1 no llega, no crece más su mercado, con Shakira pueden abrirse a más, porque Shakira es, o sea, su mercado de rango de edades y nacionalidades es mucho más amplio, ¿no? O sea, yo ya por eso supe más de Fórmula 1, por ejemplo, Esa ¿no? mujer es Son cosas que inmortal. no sé mucho. Por ahí por la Georgina también. Dice- ¿Ves? O sea, es que es también forma Con la Georgina. Su reality show, que estoy esperando la tercera temporada, por cierto. ¿ves? Bueno, Es como ves no Georgina sabía. y te das cuenta de que la vida que quieres es irte a Europa y conseguirte a un futbolista millonario. Mientras tanto, por favor, escúchenos. Puede Anoten pasar, le ha pasado a futbolistas. ella. Le ha Ajá. pasado a ella. Mientras tanto, por favor, escuchen. Es un caso de la vida real. Somos independientes, no tenemos un futbolista. Escuchen nuestro podcast. Escuchen a Dorothy. Y futbolistas escuchen a Dorothy. También. Y otra cosa que quería preguntarles, o mejor dicho, para los ávidos del cine, ¿qué van a ver? Que estas semanas se estrenan dos películas polémicas. ¿Polémicas por qué yo digo? Porque
Resulta que el director de una de ellas había sido propuesto o estaba dentro del paraguas de la productora de la otra película, pero como decidió renunciar justo y para trabajar en otro proyecto, esta compañía se dice que habría planeado el estreno de su película el mismo día con tal de quitarle Ah, audiencia. O sea, ¿Saben de qué película se estaba hablando? Christopher Nolan, Oppenheimer. Christopher Nolan iba a estar en la producción de Barbie, No, sino que Christopher al Nolan tenía revés, contrato con Warner. para hacer Barbie. para ser No, en Barbie. general, como productor, pero decidió irse. Ah, ya. No, lo que pasa es que tú dices, él iba a participar en la otra película y yo No, no, dije, no, Christopher no, Nolan con no, Greta no, Gerwig. Amo no. a esa mujer, por cierto. Me encantó No, y a mí Mujercitas. también. Gran visión. Bueno, yo solo diré que no voy a ver ninguno. O sea, sí sé que se estrena esta semana, No ¿no? tengo cine. Pero ¿qué van a ver? Faltan cines, no está generalizado su consumo en todo nuestro país, debería de llegar. Y yo tampoco no tengo ningún plan para ir a ningún estreno, para ser honesta. Pensaba esperar a que pase la semana de estreno para que baje el precio y luego recién poder ir a las dos, porque quiero verlas las dos. Me parecen muy interesantes. Bueno, yo he visto que dicen que hay que ver primero Oppenheimer y después la otra película. ¿Por qué? Porque con Oppenheimer vas a ver tus emociones más a flor de piel. Vas a estar ahí más susceptible. O sea que la otra película la vas a percibir de mejor forma. Ah, mira, qué interesante. Buen consejo para Yo lo nuestra veré por audiencia. Telegram. No estamos diciendo escojan una, vean las dos. No te preocupes, si vamos al cine te grabamos la película y te la Diez- mandamos, Karen. 3 días para que, Pirateada, pirateando, con 3 descuentos días para que ambientales cargue, ¿no? 3 días para que cargue el video. para que suba. Esperando ahí. En fin, bueno, después de esta introducción, que en realidad tampoco está tan alejada de lo que vamos a hablar hoy día, porque, no sé, la Fórmula 1 tiene que ver con coches, algo que vamos a tocar hoy día. Oppenheimer tiene que ver, no sé, con energía en general también, ¿no? Entonces, tiene algo que ver. Y bueno, y los que ya habrán visto el título, ya vamos a hablar de cómo Y llega la Barbie, electricidad a tu casa. Bueno, de Barbie no sé. De Barbie me da miedo porque hasta vi una Barbie sé comparación. lo que quiere hacer. No, es que Y había este nosotros clip lo de... somos, y nosotros lo somos. Pero escúcheme, había un clip que decía, mostraba esta escena de Hi Ken, Hi Barbie y todos así. Y que ponían al lado una película que me parece que es Bastardo sin Gloria, no recuerdo, otra vez la estoy confundiendo, donde todos saludaban a Hitler. Hi Hitler, Hi Hitler. Y incluso el tempo era, en los saludos era sincrónico. Todo parecía hasta sincronizado, como si hubieran replicado la escena. No sé si había una edición de tal, pero vi esto en un corto en un reel de Instagram que me llamó la atención. Es porque tú ves así tipo conspiracionales, pues creo que le están buscando tres Sí, pies al pues. gato. No Y Yo difamen no, a la yo no Barbie. entro a ver todavía mis mensajes de Instagram, de todos los reels que Bueno, me han mandado. Estaba esperando que pasen estas fiestas para ponerme al día. Así que no sé qué está pasando en redes, amigos. bueno, y como les decía, vamos a hablar de eso, cómo llega la electricidad a su casa. Pero vamos a tocar o hacer una ya introducción en sí del episodio con algunos aspectos que también creo que para mucha gente ha pasado desapercibida, ¿no? Les voy a contar algunos datos y si ustedes conocían o sabían algo de esto, me comentan después que termine. A ver, los dos primeros es que por primera vez desde 1965 y tras 50 años de estar ausente, Ferrari se impone en las 24 horas de Le Mans. Una noticia que realmente llamó la atención en el mundo del deporte motor, porque pasó bastante tiempo, es Ferrari, es creo que una de las marcas más conocidas como equipo, como fabricante de autos en general. Y bueno, la noticia que creo yo que debería resaltar tal vez hasta un poco más para el mundo en general es que en ese fin de semana, que fue el 11 de junio de este año, o bueno, la semana en sí completa porque había prácticas y demás, es que Toyota presenta un prototipo llamado el GRH2, un concepto de vehículo que funciona a hidrógeno, pero no de la forma que muchos estarían pensando, con la pila de combustible que va a generar electricidad para alimentar un motor eléctrico. No, sino un motor
en arquitectura muy similar a los que tienen los coches de calle hoy en día, de combustión, solo que como combustible estaría utilizando hidrógeno. Lo interesante de esto es que prácticamente con los métodos de tratamiento y demás tendrían como único gas de emisión vapor de agua, lo cual es O sea, llamativo, ¿no? prácticamente cero emisiones. Prácticamente cero Porque si bien es emisiones. cierto, el vapor de agua es un gas también de efecto invernadero y tiene un alto potencial de calentamiento, el beneficio del vapor de agua es que tiene un, digamos, un tiempo de vida bastante corto. Precipita después. Entonces, exacto, entonces, digamos, no es que es un gas de efecto invernadero que podría tal vez causar impactos como lo es el dióxido de carbono, el metano y los demás gases de efecto invernadero. Me parece interesante. El problema sería la tecnología que cuesta, ¿no? Porque creo que no es el primero, ¿no? O sea, ya hay varios. Esta propuesta del hidrógeno está hace bastante tiempo, pero qué bueno que lo inserten justo en estos canales, digamos, de la Fórmula Uno para que sea más conocido también. Y por otra parte, también ver cuándo nos llegaría a nosotros esa tecnología también, ¿no? Porque seguimos con diésel, Si a las con justas 500 tenemos cargadores de azufre. eléctricos. No, pues, pero bueno. No, ¿sabes qué es curioso? Que para el 2026 Toyota piensa competir ya en el WEC, en el Mundial de Resistencia, con un vehículo de estos. Y también hay que destacar que ya está utilizando otro prototipo en otras competiciones. Normalmente la transición de un vehículo de competición a calle es mucho más corta. Toyota estaría planteando ya para 2030 o tal vez antes vender vehículos comerciales con esta tecnología. El tema sería solo tener los medios de distribución para el hidrógeno, ya que tiene ciertas características, ¿no? Pero al ¿Hidrógeno en qué menos forma? hidrógeno o líquido es la mejor forma que han estado viendo cómo almacenarlo. De hecho, tiene que estar a muy baja temperatura, pero al parecer ya tendrían la respuesta para manejar este combustible, ¿no? Lo cual es bastante llamativo. Ahora, ¿Conocían para que algo de ingrese eso? un vehículo con un nuevo tipo de combustible, ¿no también se tienen que modificar algunas restricciones en nuestra normativa? Claro. Eso es también tarea ya de parte de los gobiernos. Obviamente hay estados, legislaciones que avanzan mucho más rápido. ¿Cómo nos irá a nosotros? Que no es nuestro caso, ¿Cómo nos irá es a nosotros? Pero frustrante. a veces también cómo se van a mover los fabricantes, el mercado y demás, podrían dar no sé, tal vez un tipo de respuesta. Lo que me gusta destacar de esto es que mucho se habla del litio, de las baterías, que es uno de los grandes limitantes, no solo para la movilidad eléctrica, sino también para la generación de energías renovables, ¿no? Porque al ser intermitentes, requieren que la energía se almacene para no tener cortes y demás, ¿no? Y ahí es donde el litio tiene un valor o un rol protagónico importante. Es una noticia, al menos para mí, que es disruptiva. Toyota ya viene trabajando en esto hace bastante tiempo. Vamos a Y tú ver. eres fan de la Fórmula Uno también, Paul. Así es. No, y una cosa que también me estaba olvidando, Por si no lo Fórmula has Uno. notado. Fórmula Uno normalmente trabajaba con motores a combustión, pero que les dura un motor, creo que una carrera. Así era antes. Cada vez está esforzándose para más. Pero lo llamativo es que, aún de acuerdo a un dato del 2018, los motores de Fórmula Uno, que son de combustión, pero tienen electrificación, o sea, son híbridos en una parte, en ese año alcanzaron más del 50% de eficiencia. Y para los que saben y para los que no saben, un motor de combustión de calle no llega ni al 20% de eficiencia. Entonces, llegar a esos niveles de eficiencia es también interesante, no solo por economía y demás, ¿no? Sino también para el planeta. Lo bueno de esto es que también hay más tecnología que va llegando a las calles. En caso de Perú, hay marcas que cada vez que están vendiendo más híbridos eléctricos, todavía no tanto, pero los híbridos están llegando con más frecuencia. No sé cómo será en el resto de sus países. Pero para no irnos también tanto por ese lado, hay otros dos datos que me gustaría comentarles, chicas, y me gustaría saber si los habían escuchado o si habían leído algo de ellos, y en general para todos, ¿no? El primero es que la calidad del agua corriente en Montevideo, la capital de Uruguay, que de hecho ya habíamos hablado en un episodio, un fragmento de esto, es que se está quedando con
pocas reservas de agua. Y de hecho que el agua potable que están consumiendo tiene gran cantidad de sales, pues porque están tomando agua del Río de la Plata, que es prácticamente agua marina, por decirlo así. No sé, los que pueden ver tal vez un mapa, un globo terráqueo, si tienen algún mapa de América del Sur, el estuario, que creo que así es como se llama, donde desemboca el Río de la Plata, es bastante amplio. Sí. Por eso digo que es prácticamente agua marina lo que están bebiendo. Y ha puesto al país en un escenario de riesgo hídrico a tal punto de que cada cierto tiempo el gobierno tiene que elevar los estándares, o mejor dicho, disminuir los estándares de la calidad del agua potable para que puedan pasar y ser, o para que el agua pueda ser bombeada a las casas, ¿no? Quiere decir que cada vez se están permitiendo que tengan mucho más sales que antes. Incluso a expertos ya empiezan a hablar de que ya no serían saludables. A ese punto está llegando el país con proyectos que han estado en stand-by durante años. Al parecer, también, de acuerdo a una nota de la BBC, habría pasado lo que creo que pasa en muchos países de Sudamérica, es que cuando entra un gobierno diferente al que estaba antes, congela un proyecto que ya estaba en trámite, ¿no? Entonces eso ha hecho que Los eso se vaya entierran. retrasando. Los entierra. Bueno, esa es la primera noticia. Y la segunda es que Cusco, Perú, donde estamos grabando nosotros, está con alerta de quedarse sin agua en 3 meses por el fenómeno del Niño. Esto es preocupante, pero todos estamos muy conscientes de que el agua, y como vamos a desarrollar más adelante la electricidad, a veces pareciese que llega por arte de magia. No sabemos de dónde viene, de dónde se genera, pero vamos a contarles en el día de hoy sobre la electricidad, de dónde viene. Pero en el caso del agua, muchas ciudades tienen reservorios, tienen fuentes naturales de agua, o sea, tienen un mecanismo, pero no es infinito. Entonces, a veces hay que ser un poquito más conscientes y eso es lo que está pasando en Cusco, y ahí les lanzo un dato también alarmante. Un informe del Banco Mundial, que lo vamos a poner en la descripción como fuente, que pueden revisarlo, señala que el almacenamiento de agua superficial en el Perú es insuficiente, ya que el promedio en América Latina señala que debería ser al menos 2.500 metros cúbicos por persona, pero en Perú solo estamos llegando a los 184 metros cúbicos por persona. Estamos prácticamente sin agua. Una de las razones es que la mayor cantidad de la población está en la cuenca del Atlántico, a diferencia que en la del Pacífico, donde hay mucha más agua. ¿Sabían algo de estos dos datos? Creo que es bastante importante lo que estamos señalando, justamente por el tema de la importancia de saber de dónde provienen esto que damos por sentado que ya lo tenemos en casa, ¿no? Que es el tema del agua, el tema de la electricidad sobre todo. En cuanto al tema de Uruguay, por ejemplo, Uruguay y el caso de Cusco, creo que, por ejemplo, lo de Uruguay ha pasado bastante desapercibido en el tema de, bueno, al menos nosotros que estamos en bastante interacción en las plataformas ambientales, no he visto mucha interacción, o sea, de lo que está, las redes o digamos, las cuentas de De la magnitud del exacto, o sea, problema también, ¿no? Que no están nos hemos atravesando hecho como allá. que, oye, mira lo que está pasando en Uruguay y demás. No he visto tanta publicidad respecto al tema, a pesar de que ya conocíamos nosotros y lo habíamos incluso dicho en un capítulo anterior. Pero lo de Cusco ahora yo creo que es una oportunidad importante para quienes estamos en estas plataformas tocarlo y abordarlo, ¿no? Porque ahora que yo estoy justamente en una zona rural, ¿no? Nosotros tomamos, por ejemplo, agua no es agua potable, es un agua de una captación, ¿no? Con una licencia de uso de agua de ANA y demás. Pero justo hace meses yo les había contado que estábamos en conflictos también por el tema de que tenemos una sola captación para todas las localidades que están de este lado del cerro, vamos a decirlo. Lo mismo a nivel Perú, del otro lado del cerro donde hay una fuente de agua, ¿no? Entonces, nuestras poblaciones están creciendo, nuestras necesidades están cambiando y cada quien está intentando sacar provecho de eso. Nuestra demanda aumenta también. Exacto, entonces esta pequeña fuente de agua, que gracias a Dios es bastante, digamos, buena, nos abastece a 3 comunidades, o sea, 3 comunidades más, sistemas de riego más, un montón de cosas. Entonces, hemos tenido un conflicto porque, por ejemplo, una de las comunidades se pasó de viva y hizo una captación aguas arriba y nos ha mandado al diablo a todos, por ejemplo. Y cuando yo llegué, yo imaginaba que esto iba a ser un tema de que la población se va a levantar e ir, ¿y me entiendes?
nadie estaba enterado, o sea, nadie sabe ni lo que ha pasado, o sea, nadie sabe ni por qué no tuvo agua 15 días, nadie sabía ni, o sea, era problema, para ellos era un problema del tubo, que se atascaba algún tubo por ahí, y fin, o sea, ni siquiera han tenido el interés de preguntar, porque bueno, acá por las condiciones del tipo de agua que tomamos, en estas localidades nosotros solamente pagamos una cuota familiar, ¿no? Lo que le dices unas, que es algo chiquito, o sea, no pasa de 10 soles lo que pagamos mensualmente por el agua, y difícilmente nos escasee el agua. Es por eso que no le damos una importancia. Pero en Lima, imagínense qué pasase eso, ¿no? Y en Cusco, que es una ciudad incluso mucho más grande, creo que es importante también que nosotros desde las plataformas toquemos estos temas para que la gente diga, oye, ¿verdad? ¿De dónde viene mi agua? Oye, sé al menos estas cosas. Y qué puedo hacer para involucrarme ahorita, ¿no? Antes de que se seque y ahí sí, hay autoridades del demonio, no hacen nada y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿no? Sí, y sobre todo pedir a nuestras autoridades eso, ¿no? Que nos hablen. ¿Qué va a pasar con el agua? ¿De dónde viene la electricidad? ¿Dónde está la salud? ¿Cómo me puedes asegurar eso, no? Sí, de hecho, y en Lima ya es un reto que yo lo atravieso. Nosotros en Lima tenemos 43 distritos, yo me encuentro en el distrito de El Rímac, y de hecho nosotros, o al menos en mi familia, en donde yo vivo, ya tenemos escasez de agua. En la época de verano, que acá es desde más o menos diciembre, o finales de diciembre hasta más o menos a marzo, siempre tenemos un periodo bien marcado en el que el agua antes llegaba cada 2 semanas o cada 3 semanas. Y tú tenías que, bueno, acá la mayoría tenemos tanque y teníamos que guardar el agua. Yo considero que mi familia sí tenemos una buena, digamos, forma de guardar el agua en el que solamente lo usamos para los servicios que necesitábamos, como bañarse, cepillarse, lavar las cosas, etcétera. Pero, por ejemplo, mi mamá cuando hacemos para lavar la ropa, el agua de la lavadora, el agua sucia que sale, ella lo almacena y nosotros eso lo usamos, por ejemplo, para el baño, porque al menos en este periodo sí no tenemos agua y no podemos darnos el lujo de estar bajando la palanca cada rato, por ejemplo, porque se nos acabaría más rápido el agua. Y cada año vemos de que este periodo de escasez se alarga. Antes duraba un mes y era como que enero no llegaba el agua hace unos 5 años, pero cada vez ya no es solo enero, es enero una semana más, enero, febrero, enero, marzo. Y ahora, mira, este año lo seguimos teniendo y nos encontramos en julio. Nosotros lo que tenemos que hacer, porque a mi casa no llega con la suficiente fuerza porque estoy tipo en altura en el Cerro San Cristóbal, y no nos llega con la suficiente fuerza el agua a toda la zona. Estamos con escasez de agua, ya desde prácticamente que inició el enero y ahorita, el verano, y ahorita que se ha extendido también por el niño costero, que estamos teniendo tipo un verano mucho más alargado, cuando deberíamos de ahorita estar supuestamente en invierno. Y lo que hacemos, por ejemplo, es en la parte más alta que viven, también tengo familiares y vive, por ejemplo, mi tío que le llega desde otra fuente de agua directa. Hay un reservorio aquí en el Cerro San Cristóbal y a él le llega directo. A él sí le llega agua con la suficiente intensidad. Entonces lo que tenemos que hacer es cada 2 semanas llenar con manguera nuestro tanque para abastecernos unas 2 o 3 semanas más. Pero eso, por ejemplo, en mi casa, que hacemos este cuidado del agua y utilizamos y reciclamos el agua digamos, de las comidas o de lavar las cosas, tenemos que llenar cada 2 o 3 semanas. Pero hay familias que no tienen esa cultura de cuidar el agua y están llenando 2 veces a la semana. No les alcanza un tanque para una semana de cumplir sus necesidades básicas, digamos, ¿no? Entonces tienen que estar llenando, imagínate, tienen que estar llenando con manguera cada semana desde un solo, digamos, desde mi tío que conecta y tiene que llenar a como todas las familias de la cuadra, desde este punto. Y de verdad que es bastante frustrante vivir en estas condiciones, en un recurso que hace 5 años tú lo dabas por sentado. Yo hoy no lo doy por sentado porque escasea y sigue escaseando ahora, y me imagino que también tal vez en otros distritos, no sé cómo es en tu distrito, Paul, tú te encuentras en otro distrito. Aquí estamos en Lima, pero estamos en diferentes distritos. Hay algunos distritos en el que siempre abren el agua y probablemente tengan todo el año, y hay otros distritos que no. Y es más, hay distritos que ni siquiera tienen la conexión a red de agua y desagüe. Hace poco también participé en un curso de urbanismo ciudadano. Hicimos una intervención en Pamplona Alta
Y cuando llegamos a la zona, que es una zona vulnerable, nos dimos con la sorpresa de que no tenían agua y desagüe. Y esa noticia fue un poco chocante para mí. Cuando vine acá le comenté a mis papás y, digamos, tuvimos una conversación muy, muy interesante, creo un poco profunda también, porque por más que a veces escasee el agua acá en mi casa, igual la tenemos. Por más que a veces tenemos que llenar con manguera para almacenar en nuestro tanque, igual tenemos agua. O sea, no es que nuestro tanque se vacía al 100%, nunca, por suerte, eso nos ha pasado. Pero es cierto, abrimos el caño y sale el agua y damos por sentado ese recurso y creemos que es ilimitado. Pero en realidad no es así. Hay mucha gente aquí en nuestra propia ciudad, en ciudades urbanas, que no lo tienen aún este servicio, que creo que es un servicio básico. Entonces, creo que es algo que sí deberíamos de tomar un poco de conciencia y cuidarlo un poquito más, hacer un mejor uso de este recurso que, como hemos mencionado, no es inagotable, de hecho es bastante limitado. Sí, sí, como dices así, Dorothy, y creo que también lo dijimos en otro episodio, ¿no? Esa es oportunidad, no sé a cuánta gente vayamos a llegar, al menos Perú, y lo mismo en los diferentes países. No, no esperemos estar en un escenario de esos para pedir a nuestros políticos, ¿no? Como pasó en Perú en la última elección, que el tema ambiental fue lo último que esperaban tocar los Una candidatos, burla. que debería de tal vez ser el principal, ¿no? Es que hay cosas, no sé, muy, muy cruciales. Por ejemplo, ¿qué pasó en Uruguay? Tienen un solo reservorio para la ciudad. Y lo curioso es que Uruguay, más o menos, si ustedes ven la población desde que yo tengo uso de razón, que desde los 2000, que más o menos siempre me hablaban, uno escucha de Uruguay porque es uno de los países más pequeños, ¿no? Y tiene una población entre los 3 millones a 4 millones. Y a día de hoy sigue teniendo una población entre los 3 millones a 4 millones. Caso contrario, que en Perú creo que para los 2000 éramos como 20 millones, ahora somos como más de 30 millones. O sea, hay más gente. 33, estamos casi. Y Uruguay tiene un problema de planificación con una población que tampoco está creciendo mucho, que digamos. ¿Qué de menos va a ser en el caso de Perú, no? Por ejemplo, hay un dato que me parece bastante interesante, que señala en una nota de la BBC sobre el problema en Uruguay, donde entrevistan al director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay, el doctor Daniel Panario. Y él dice que lamentablemente los políticos priorizaron construir nueva infraestructura, pero pasó eso, ¿no? Había un proyecto del partido de Mujica, no recuerdo el nombre del presidente, pero es de ese partido, que habían dejado más o menos en trámite de que se iba a construir un nuevo reservorio. Pero dejó Mujica el cargo, sucedió a uno de sus colegas, y cuando termina ese presidente, hace la transición hacia el otro partido, que creo que es el presidente actual. Y el presidente actual dice, ok, perfecto, bueno, pero este proyecto lo vamos a dejar en pausa porque consideramos que es mucho más rápido para Montevideo tener agua de una fuente ilimitada, que es el mar. Vamos a construir una planta desalinizadora. Entonces, en ese espacio perdieron tiempo y a día de hoy están con falta de agua. Pero volviendo a lo que dice el, el director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, señala que no necesariamente había que hacer una inversión para construir un nuevo embalse o una nueva planta, sino que, de acuerdo a la estadística, en Uruguay se pierde más del 50% en fugas de las cañerías. No sé cuál será la estadística que en Perú no la puedo encontrar, al parecer, No lo o sea, estimamos, creo. si la tiene muy escondida Ujú. o no la ha calculado, pero en Uruguay tienen ese dato. Y Creo que sí la tiene, pero no nos quiere decir, tal vez, porque pero probablemente el dato es alarmante. ¿saben qué pasa con el promedio que maneja el Banco Mundial para los países en desarrollo? Que es el 35%, el promedio. Uruguay tiene más del 50% en fugas. No sé cuánto tendremos acá. O sea, también hay que invertir en reparar cañerías, invertir en eso. Podemos tener ahí bastante respuesta ante la crisis del agua.
Pero bueno, después de haber hecho esta introducción bastante detallada, que sea también un llamado de atención para todos, para que no den todo por sentado, que a veces tenemos agua y en mi caso, como decías Dorothy, he tenido esa facilidad de tener agua cada vez que abre el caño. Tenemos un tanque, yo vivo en un edificio donde había esa facilidad, incluso con el del 2017 Sedapal, por el fenómeno del niño y por los huaicos que se dieron, cerró el abastecimiento por varios días. Felizmente no tuvimos cortes porque tenemos ese cisterna, ¿no? En el edificio. Y también que la gente fue un poco consciente y redujo su consumo de agua a lo necesario y pudimos pasar ese episodio bastante bien. Pero hay cosas como que el agua que llega acá no siempre es de lo que se trata del río Rímac, que es la fuente para la gran cantidad de distritos de Lima, sino que a veces llegan agua de pozo. Y como yo me di cuenta de esto, es porque en una ocasión llevé el agua potable que tenía a la universidad para hacer una evaluación en un curso de calidad del agua que llevamos como ingeniería ambiental, para evaluar la dureza. Y al evaluar la dureza me llevé con la sorpresa de que teníamos un parámetro bastante alto. Ahorita no recuerdo el valor, pero la profesora en su momento me dijo, esta agua llega a tu casa y yo, sí, lo he sacado del caño y le traje aquí. Me dice, porque eso muy probablemente es agua de pozo por la cantidad de sales que tiene. Y yo toda la vida creía que era el agua del Rímac. Es para ponerse a pensar, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente parte del episodio, que yo creo que más adelante vamos a hablar un poco del tema del agua a más profundidad, obviamente para, si tenemos respuesta positiva también de la gente que nos escucha y que nos sigue. Pero ahora vamos a hablar de la electricidad. Hemos hecho hincapié en algunas noticias al inicio, pero así como les estaba preguntando, chicas, ¿ustedes saben de dónde viene la electricidad que ustedes tienen en su casa? ¿Tienen electricidad 24 horas? A veces hay cortes, cada cuánto hay cortes, ¿de dónde viene? ¿Saben con qué se genera? ¿Cómo llega a sus casas? ¿Tienen idea? Y creo que podemos hacer este ejercicio a toda aquella persona que está escuchando el podcast. Denle, Llega por el cablecito. denle un like en este momento a nuestro video si nos están viendo, por favor. Y les estamos comentando que, bueno, de mi parte, como les comento, ahora ya estoy en Amazonas, entonces yo estoy en una parte rural, que es, yo estoy, bueno, digamos, estoy dentro de Amazonas, la capital es Chachapoyas, yo estoy en uno de los distritos de Chachapoyas, de Imebamba. Ya, y acá, bueno, en Amazonas normalmente tenemos una planta de energía hidroeléctrica que abastece, ¿no? Entonces acá incluso la empresa que se hace cargo de nuestra línea es Electrooriente, para no todos son, solamente las marcas que ustedes ven en Lima. Hay otras, chicos, para que aprendan. Otro día vamos a hablar de este tema. Y bueno, ¿De qué río es del es? río Tuamba. ¿O en qué cuenca es? Ujú. Por otra parte, incluso cuando vas a llegar a Chapoyas vas a pasar por esa planta, o sea, no hay manera, vas a ver ahí cada clic y es como parte del recorrido, entonces también por eso lo sé. Probablemente si el bus no pasara por ahí y no me lo hubiera preguntado también, así como que a ciencia cierta, la gente creo que lo sabe porque pasamos por ahí obligatoriamente para salir de Chachapoyas. Por otra parte, sin embargo, ¿no? Hay zonas alejadas digamos, en la periferia y que no tenemos luz. Creo que les había contado ya en un capítulo anterior que estamos justo en peleas porque un proyecto de electricidad no llega a un sector nuestro, raro. Y digamos en las zonas ya alejadas, de acá a 3 horas, que creo que hay un reel que luego les compartiremos justamente. Nosotros ya tenemos electricidad por energía solar, que es del proyecto de electrificación rural de Energía y Minas, ¿no? Que justo hay un reel donde les he mostrado dónde está mi casita con su panel y todo. Entonces, sí sé dónde están todas mis luces, amigos. ¿Tú, Dorothy? Bueno, por mi parte, yo siempre, tal vez corrígeme, Paul, siempre he creído que al menos llega por hidroeléctrica el consumo de la electricidad. Ahora no estoy segura de si estoy en lo cierto o no, pero siempre he pensado eso. Y la verdad tampoco es que la luz acá sea de lo más constante. Creo que al mes siempre hay un corte, tal vez de un día o 2 días aproximadamente,
pero después es relativamente estable. Tampoco es que diría que tenemos un gran problema. Para mí, por ejemplo, de los servicios básicos, el principal problema es el agua, más que la electricidad en casa. Entonces, no, digamos, no me he cuestionado de dónde viene, para ser honesta, y ni lo he pensado dos veces porque es un servicio que usualmente tengo, es un beneficio que tengo, es un privilegio que tengo que probablemente no muchas o no toda, en toda la población, tanto de nuestra ciudad como a nivel mundial, lo tenga, ¿no? Pero al menos es uno del que yo he gozado y del que sí me encuentro muy agradecida, porque no sé qué haría sin, no sé qué haría sin electricidad, ¿no? Pero, corrígeme, Paul, en Lima es por, es por hidroeléctricas, de verdad que sí Rogando quiero por la saber. ¿En qué corrección, momento ¿no? me ayudas? Por favor, dame la pista. O sea, pásame la pregunta del examen. Bueno, a ver. Karen nos ha contado algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, que no todas las ciudades, caso de Lima, pero por ejemplo en el caso de Karen sí se ve, o sea, tienen esa facilidad de ver de dónde viene su electricidad de primera mano, porque ubican la planta, la conocen, saben dónde está. En Lima es a veces complicado porque por la misma extensión no todas las plantas están como que en una sola zona y tú sí o sí pasas por ahí para verla, ¿no? Y eso pasa en todo el país. Y bueno, para ayudarte, Dorothy, la Ah, electricidad. viene de Enel, de la empresa Enel. Es que sé que hay una que es Enel, hay otra que es Luz del Sur. Yo soy electrooriente. Sí. Bueno, a ver. Entonces, pero mejor vamos por partes, porque también has hecho o has dicho una afirmación que para muchas personas podría ser sí la respuesta correcta, pero lamentablemente te tengo que decir que no necesariamente que venga de Enel indica que Enel la genera. ¿Qué pasa? En el Perú hay algo que se llama el Sistema Interconectado Nacional, que probablemente en otros países se replica de la misma forma. A veces está manejado por una empresa estatal, por una empresa privada, por una asociación de empresas o por una participación mixta, ¿no? En el caso del Perú, esto se maneja a través del Ministerio de Energía y Minas, o Sinermin hace fiscalización ahí, incluso es parte como regulador hasta de los precios, del funcionamiento. Pero de forma muy resumida, el Sistema Interconectado Nacional es como, hablando o haciendo Paul, el antes de que paralelismo. continúes, mencionaste Osinervin y sí me gustaría decir qué significa para nuestros oyentes que tal vez no se encuentran aquí en Lima, que desconocen estas siglas. Es el organismo supervisor de la inversión en energía y minería. Nada más. Sí, perfecto, gracias Dorothy. Sí, es un organismo tal cual como dices, que tiene ciertas funciones. Y bueno, como decía, para hacer un símil bastante simple, si tienen algún tipo de cañería o de tubería en su hogar, el sistema interconectado nacional sería eso quien maneja todas las tuberías. Y volvamos a lo que pasa en el país. Si alguna vez han salido por, no sé, fuera de su ciudad o por si han visto unos cables bastante grandes, los llamados postes de alta tensión, o incluso hay unas torres más grandes, todo esto es lo que lleva la electricidad, pero de alto voltaje, que principalmente es de lo que estoy hablando, del sistema interconectado nacional. Estas redes traen la energía eléctrica de su lugar donde se genera. Entonces vamos a hablar de una primera etapa, generación. La generación puede estar bastante cerca, como en el caso de Karen, al lugar donde se va a utilizar. Puede ser en un espacio aislado, eso que quiere decir que no tiene conexión al sistema interconectado nacional. Hasta hace unos años tenía la certeza de que era el caso de Iquitos. Me parece que sigue siendo así, pero si no, revísenlo. Es un nodo aislado, no tiene conexión con el resto del país. Y en otros casos, como en gran parte del Perú, la electricidad viene de kilómetros y kilómetros de distancia. O sea, probablemente no ves la fuente hasta, no sé, viajando tal vez por tierra entre más de 4, 5, 6 horas. Entonces tenemos esa primera etapa, que es generación. Después viene la transmisión, que justamente es estos postes grandes que les decía, estas torres de alta tensión, donde se maneja la electricidad de eso, a alta tensión. Esa electricidad que muchas veces está señalizada con signos de peligro y demás,
porque tiene mucha energía concentrada, que puede ser, en palabras simples, mortal para la persona que toca esa energía. Y bueno, esa energía se transmite y se lleva a lo que se llaman centros de disminución de tensión, de estabilización, o unos pequeños parques donde se baja la tensión a una tensión más manejable para que ya sea distribuida. Entonces, se dan cuenta, vamos de nuevo primera etapa, generación, pasamos después a una transmisión. Después de que se baja la tensión, llegamos a la etapa de distribución. En la distribución es donde vemos ya los postes que van a haber creo que en la mayor cantidad de calles donde haya una red instalada. Son postes pequeñitos, muchas veces acompañados de alumbrado público y donde finalmente la energía que viene o que llega a sus hogares se toma de estos postes, de los cables que son o están instalados a través de estos postes. De acuerdo a cómo está la administración en el Perú, cada una de estas etapas probablemente esté manejada por una empresa. Probablemente sea un similar en cada uno de los países que nos pueden estar escuchando. Pero en el Perú, por ejemplo, la generación, para citar un caso de Lima, vamos a dar un nombre de una empresa que muy probablemente genere energía para que llegue a tu hogar. Y que voy a sacar este nombre de una página web que ahorita les voy a decir qué significa. Pero de acuerdo a esta fuente, caso de Engie, que es una empresa que genera electricidad, estaría generando la electricidad, se estaría trasladando, se estaría transmitiendo a través de otra empresa, que es una muy conocida, que tal vez va a volver o es muy probable de que esté pasando lo que les digo, que se llama ISAREP, quien va a terminar distribuyendo la electricidad a tu hogar es otra empresa. Y ahí es donde entra lo que dice Dorothy. En el caso de Lima tenemos dos empresas que tienen la concesión, una que se llama Enel Distribución Perú y la otra que es Luz del Sur. Ahí es donde llega la electricidad. Pero se dan cuenta que es diferentes empresas a lo largo del camino. ¿Por qué tanta vaina? Digo yo, ¿por qué no una sola podría hacer todos esos procesos? Lo que Es como pasa es cuando que, tercerizas también, digamos, ¿no? Los productos en nuestro episodio pasado de agricultura que tuvimos y digamos el agricultor le vende al que terceriza o al que transporta y ahí se queda como que la mayor cantidad de ganancia y luego llega a tu mano con otro precio. Tal vez si haríamos la conexión directa, también el precio y el servicio sería diferente. ¿sabes? Y también has dicho algo muy interesante, que justo es lo que iba a tocar ahora. Podemos decir que la mayor cantidad o partes del mercado en el Perú es un mercado libre, ¿no? Hay intermediarios, o sea, no hay lo que los regule directamente. Pero hay sectores estratégicos que sí están bastante regulados. Y eso creo que pasa en la mayor cantidad de países. Uno de esos casos es la energía. La energía está bastante regulada. Y hay un ente que podemos decirle como un árbitro, que es un ente privado, que se llama el COES. El COES, tal como lo dice su web, que ustedes van a poder, vamos a dejar el enlace en la descripción, es una ¿El Comité de entidad, Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional es el COES? sí, es el administrador de lo que hablaba al inicio, después que ha buscado. Acabo de decir que no tengo No me internet, delates, Paul. Siempre he sabido el nombre, siempre he sabido el nombre. no puedo buscar porque se me Bueno, laguea el como les video. decía, bueno, esta entidad es una entidad privada, no tiene fines de lucro, pero tiene personería de derecho público. Por eso es como que puede ser un árbitro, puede dar ciertas medidas, ¿no? Pero funciona como un ente privado, donde se reúnen todos los agentes del sistema interconectado nacional. Hablamos de generadores, acuérdense, transmisores, distribuidores y en algunos casos usuarios libres. Fuera de red, fuera de red. Entonces se juntan todos ellos y prácticamente se ponen de acuerdo en cómo se va a generar la energía, porque si bien es cierto,
pueden generar energía, en un caso de mercado libre, podrían generar energía a diestra y siniestra, pero el sistema interconectado no es infinito. Como que tiene una capacidad de transmisión, se podría saturar. Entonces tiene que haber alguien que le diga, tú genera ahora, porque hay consumo aquí, porque hay consumo allá, mañana te toca a ti, mañana te toca allá. Entonces aquí hay bastante planificación, justo lo que hablábamos antes. Este es uno de los sectores que probablemente está mejor planificado. Este ente, como ya le decía, funciona de esa forma, como un árbitro. Ustedes si entran a la página web, lo primero que probablemente van a ver es diferentes opciones donde ustedes van a poder entrar a una pestaña que está citada como generación. Y si ustedes acceden ahí, pueden ver en tiempo real cuál es la generación de energía eléctrica. Atrapada. Ahora, Por seguro que no ejemplo, viene Cacli, mi luz. A ver, revísalo. podemos hacer el filtro. No te vamos a delatar si es que estás equivocada. Y bueno, y si no, a ver si alguien se aventura y hace el ejercicio de dónde viene la luz de Karen. Pero en este caso, al momento de que estamos grabando el episodio, podemos ver la generación total del último día, que asciende a 311.488 megawatts hora. Di la fecha. Entre el 15 y el 16 de julio de 2023. Para poner en contexto a Hoy es nuestra 16 audiencia, de ¿no? julio, De cuál ha chicos, sido el para consumo en nosotros, esa para fecha. ustedes, otro día más. 19. Sí, e incluso pueden ver cuáles son las empresas que están generando, cuánto han generado, pueden ver de qué fuente viene la energía. Y acá es donde vamos a decir algo que para muchas personas no lo sabían. Para Dorothy, que creía que venía su energía de la central Engañada. hidroeléctrica. Vamos a ver si estaba en lo correcto, ¿no? Por ejemplo, para este día tenemos que más o menos el 43% de la energía viene efectivamente de generación hídrica. ¿Cuál es el porcentaje, perdón, Paul? 43%. 43%. Menos del 50%. Menos ¿Y el del resto? 50%. Yo pensé que todo venía, según lo que me dijeron en el colegio. Nunca me actualicé. Por las puras estudié ingeniería ambiental. No. Y llevé un curso de energías renovables. ¡Ay, qué vergüenza! Bueno, esto es también dinámico, ¿no? El dato que yo estoy dando es casi al final del día de hoy. A ver, el siguiente o la siguiente mitad, por decirlo así, viene de gas natural, que es el 51%. Aquí estamos hablando de centrales que funcionan muy probablemente con gas de camisea. ¿Por qué digo muy probablemente? Porque es donde a lo largo de la costa centro-sur del Perú es donde están ubicadas la mayor cantidad de las centrales. Un ejemplo de esto en el Lima es la central termoeléctrica o térmica de Ventanilla. La gente que se le nos escucha de Ventanilla cuando alguien se vaya a Ventanilla van a poder tener... Van a ver bastante cerca esa central cuando estén pasando el puente que cruza el río Chillán. Ahí está la central. A ver, otro caso en el centro de Lima, más o menos a la altura donde cruza la vía de Vitamiento con el Por río la casa de Rímac, Dorothy. donde se unen lo que es Estoy cerca. cerca de la casa de Dorothy. Ahí hay otra No al central secuestro, que amigos. se llama la central... ¿Dónde? Recién me entero. La central térmica Santa Rosa, que justo él tiene la curiosidad de estar al lado del cementerio Al presbítero. lado ya, eso es del Agustino, más o menos. Es técnicamente cercado de Lima. Claro, límite. ¿Esa no es por la zona de Barrios Altos? Así es, por la zona de Barrios Altos. No, está del otro lado, Dorothy. Sí. No, Y sí, o sea, y tenemos diferentes centrales. Por ejemplo, del otro lado del río. No es de mi lado del río, pues, Paul. Es del otro lado del río. Pero está bastante cerca. Más o menos. Bueno, ahora hay quienes preguntarán tal vez dónde están las centrales hídricas o de generación hidroeléctrica. Por ejemplo, para Lima, a lo largo de la cuenca del Rímac hay diferentes centrales de diferente tamaño.
Moyopamba, Guampaní, Huinco y así. Van a poder ver a lo largo de la carretera quienes tomen esa ruta de la carretera central. Muy probablemente van a ver en algunos, ¿qué podemos decirle? Cerros, montañas, donde haya tuberías que vienen de la parte alta hacia la Montañas. parte baja. Eso es una central hidroeléctrica. Entonces, como han visto, la probabilidad de la energía que está consumiendo Dorothy iría en ese sentido, porque todas estas conectan al sistema interconectado nacional y ahí es donde se mezcla la energía y ya no te podría decir a ciencia cierta, Dorothy, tu energía es de generación hídrica, Salvada. Puede salvada. ser, entonces tal vez pude haber tenido un punto en esa pregunta. Pude haber aprobado el examen, probablemente. Así es. Pero entonces, digamos, esta conexión del gas de camisea que está llegando a todo Lima, a mí todavía no llega porque estoy en altura, pero en las zonas bajas del Cerro San Cristóbal ya ha llegado, pero a mi casa todavía no llega. Espero que próximamente, porque sí sería una reducción en el consumo. Y también porque, por ejemplo, hace un tiempo, una amiga, ella, digamos, tiene el abastecimiento de Luz del Sur y me hizo la consulta de cuánto era lo que yo estaba pagando en mi recibo de luz y la diferencia resultó ser abismal de kilowatts por hora de lo que uno pagaba. O sea, ella, por ejemplo, estaba pagando entre, creo que 15 soles más o menos en el mismo consumo, en el mismo mes. Y en mi casa nosotros, por ejemplo, en luz estamos pagando en, en verano baja porque no calientas agua para bañarte, etcétera. Y estamos pagando como 70, 80 soles, pero en invierno usualmente, bueno, ahora no tanto porque no estamos en invierno, ¿no? Pero usualmente sube a los 120, 130 soles más o menos. Y estaba pagando muchísimo menos. Me pareció a mí, digamos, bastante interesante y sorpresivo la diferencia de estos precios de estas dos distribuidoras. ¿Por qué, digamos, podría pasar? ¿Por qué pasa eso? No lo entiendo. Ya, perfecto. Ahí es otro de los puntos que iba a tocar el día de hoy. Pero bueno, después de que vamos a dejar el enlace y cada uno puede buscar el día. Incluso si puede jugar con la plataforma como tal, hay datos bastante interesantes. Pueden salir hasta investigaciones de esto. Hagan su tesis ahí. Pueden hacer su tesis. Cosas curiosas como que del día de hoy que estoy consultando, por ejemplo, la energía solar aparece con 1% más o menos a las 7:30 de la mañana. Llega a su pico de 5% entre el mediodía y 4 de la tarde, para ya tener 0% a aproximadamente 5 de la tarde. Tiene sentido, el sol solo está en esas horas. Pueden Claro. buscar, pueden jugar con esos datos, pueden enterarse más de dónde viene la energía que están consumiendo. Pero para responder tu pregunta, primero que nada, en el recibo hay diferentes índices que sería bueno que cada uno pueda buscar. Y probablemente nosotros vamos a hacer otro episodio como siguiendo esta serie, que ya hablamos antes de energía solar, hablamos de la transición energética antes, y pues estamos haciendo esa serie para hablar ahora de la generación y cómo llega la luz a tu casa. Más adelante podemos hablar de eso en más detalle. Pero a grandes rasgos, hay varios índices en tu recibo de luz. Hay fondos de estabilización donde se compensa a las personas que tal vez tienen menos recursos, fondos de energía en general, fondos de energía Fósil. renovable, pero hay unos factores que, por ejemplo, sí, exacto, y que te toman más o menos desde un mínimo consumo, tú pagas como que una tarifa plana de acuerdo a tu zona. Bueno, superas ese consumo, recién te empiezan a cobrar más en función a cuánto consumas. O sea, muy probablemente si una persona paga 15 soles, esa tarifa plana en gran parte de Lima se repite. Si tú consumes menos de lo que marca esa tarifa plana, vas a pagar 15 soles aproximadamente. Pero si tú empiezas a consumir más de eso, vas a empezar a pagar más y más y más. Eso es una. Segundo, tocabas un aspecto. En invierno y en verano, a veces los costos cambian. ¿Por qué? Porque Tarán, hemos estado viendo de que la mitad de la energía viene de las centrales hidroeléctricas y en Lima gran parte se debe a las centrales que están en la cuenca del Rímac.
Pero, ¿de qué funcionan estas centrales? ¿De qué dependen? A lo que hemos estado hablando al inicio. Del ¿Qué les agua. ocurre? Del agua. Tenemos épocas que en términos complejos se llaman avenida y estiaje. Términos simples, cuando llueve y cuando no llueve. Normalmente llueve en los meses de enero, febrero, marzo, en las montañas, en la sierra. Y es que el agua que se acumula ahí es la que termina bajando, ¿no? A lo largo de cada cuenca, de cada río. ¿Qué pasa en los meses que no llueve? Los glaciares todavía hacen que se mantenga algo del agua. Hay pequeños embalses, que podemos llamarlos así, o lagunas que también siguen manteniendo ese flujo, Flujo. pero cada vez es menor hasta que vuelva a llover. Entonces, ¿qué hace esto? Cuando las centrales hidroeléctricas no tienen tal volumen de agua para funcionar, no son rentables. Y el COES, quien administra el sistema, entra y dice, en esta época tu central hidroeléctrica eres muy cara. La gente va a pagar mucha luz. Me conviene darle prioridad a que genere a las centrales térmicas, que sí son un poquito más caras que las centrales hidráulicas, pero en esta época no. Entonces me conviene que tú funciones. Entonces le dan paz a las centrales térmicas. Ahí cambia el precio porque la energía se genera de otra fuente principalmente y hace que el precio de la energía que tú vas a pagar también cambie, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si estás en la época de avenida, en la época de lluvias, las centrales están a full? El COES le va a decir, tu central térmica por ahora no me convienes. Prefiero la central hidráulica. Entonces ahí es donde cambia otra vez el precio de tu electricidad. Entonces se dan cuenta que esto es bastante dinámico, depende del día, depende de las lluvias. Hay bastante de planificación detrás. A mí me encanta ver esas estadísticas desde la primera vez que las descubrí, porque nos da mucho del detalle de cómo está funcionando el país y de muchas cosas que, como hemos visto, damos por sentado. No sabemos de dónde vienen. Y que sería bueno que al siguiente candidato a presidente, congresistas, etcétera, que veamos en qué facultad nos pueden apoyar alcaldes, qué sé yo, para decirles, ok, a mí me interesa tener electricidad las 24 horas del día. ¿Qué puedes hacer tú para que Y eso pase? agua Entonces, si no también. tienen una respuesta, Y agua. y agua, por ejemplo, o salud, etcétera, ¿no? En este caso estamos hablando de electricidad. Sé qué puedes hacer tú. Si no saben contestarte o no tienen ninguna idea, como dicen muchas personas, red flag, por ahí no es. Bandera roja, sí. ¿Sabes qué? El otro día estoy escuchando este nuevo podcast que me lo han recomendado, que es un podcast peruano y apoyamos el producto nacional nosotros de Emprende Brothers. No sé si lo han Así como que escuchado. queremos que nos apoyen a nosotros también. Está súper popular y me lo recomendaron y hace poco estoy escuchando y el último capítulo que he escuchado, no sé si es el último que han sacado, pero es uno de los últimos que yo he escuchado y ellos hablan, pues no, porque ellos hablan tipo de temas de emprendimiento, de marketing y utilizan bastante de estos términos en inglés que a veces a uno lo tiene ya tan innato y lo dices tipo sin pensarlo y justo acabas de decir red flag, yo también lo uso todo el tiempo y a veces hasta pienso en inglés y no sé la palabra en español y me pasa y creo que es algo de lo que debería de trabajar y en general que deberíamos de trabajar. Una de las Bueno, razones es aunque no porque a estoy de veces acuerdo con eso, ¿no? la Yo creo mayor que cantidad podemos de hablar información también es del en lenguaje. inglés. El lenguaje es Tal vez dinámico, en otro, pero hablamos de Tal eso vez en en otro otros episodio, pero episodios. no todos se entienden, no todos se entienden. A lo que me refiero es que tal vez podríamos también hacer el mismo ejercicio que ellos hicieron, de si identificamos un término en inglés que lo decimos, traducirlo al español por si Por alguien eso de no la nada, entiende, tú nada estabas más. como concentrada y la nada, bandera roja. ¡Exacto! Estoy Yo comprometida totalmente con esto. Quiero relacionada a que la todo se traduzca al política. español. Es que de verdad que el idioma a veces es una gran barrera porque sí he identificado que la mayor cantidad de información lamentablemente no la tenemos en el idioma español. Y creo que y yo no estoy de acuerdo, es bastante frustrante para mí porque la información debería de ser universal y no debería de tener que aprender otro idioma para poder accederla. Entonces, tal vez podríamos hablar. Este es otro capítulo, chicos. No quiero desviarme,
Pero hay que hacer el ejercicio, me parece interesante. Si decimos hablarlo en inglés, hay que también decirlo en español. En el siguiente capítulo. A Dorothy a cada rato le vamos a tener. Sí, aunque creo que eso con su respectiva aclaración, ¿no? Porque no todos los conceptos o la forma de cómo se piensa en un idioma es perfectamente traducible. Siempre vamos a, no sé, hacer un sesgo o no incluir traducción. información ahí. Se puede contextualizar, pues interpretarlo. Pero en general el lenguaje es dinámico. Aquel que quiera hablar de una forma u otra, o sea, al final la mayoría es la que va a ganar. Y si alguien quiere hablar con eso, lenguaje inclusivo, que lo haga. Si alguien quiere hablar con anglicismos, que lo haga. Y bueno, el día de hoy hemos conocido un poco más de cómo se genera la energía eléctrica. Creo que ya han conocido a este árbitro del sistema en el Perú. Cuéntenos del país que nos escuchen. ¿Hay un árbitro similar? ¿Quién maneja la energía en su país? Probablemente haya y hasta ahora no lo han conocido, porque como les he dicho, estos sectores realmente son muy regulados. Aquí no funciona tanto esto del libre mercado, sino de manejar los recursos adecuadamente. El agua es un problema hasta ahora que probablemente podría aprender bastante de este sector. Hay experiencia, hay técnicos, hay mecanismos, hay base legal. Creo que se podría replicar esto. Para los que preguntaban de qué pasa con la energía renovable. ¿Se hacían ustedes esa pregunta, chicas? Sí, justamente por eso les recordamos que tenemos un episodio sobre energía solar, que es un episodio pasado, un reelcillo, para que vean a mi perrita también sale ahí. y para que conozcamos también de cómo es que nos abastecemos en las zonas rurales donde no estamos conectados a la red. Sí, efectivamente, escuchen ese episodio. Estamos haciendo una serie de energía en sí, también el de la transición a la energía eléctrica, a la movilidad eléctrica. Vamos a estar sacando más. Coméntenos si quieren también un episodio sobre el agua, cómo les llega el agua a su casa. Ahí podemos hacer también un ejercicio similar. Bueno, agradecerles otra vez más por acompañarnos, por haber aprendido junto a nosotros, porque gran parte de esta información investigamos y buscamos para ustedes, para que puedan acompañarnos y con mucho cariño para y reírse todos un poco ustedes. también de nosotros. Y gracias por escribirnos. Gracias por escribirnos, por valorarlas. De verdad nos escriben, nos comentan, ay, nos gustó esta parte y tal cosita, y de verdad nos anima un montón. Nos dan feedback. También nos han dado recomendaciones de cómo podemos mejorar, y todo eso nosotros nos suma y lo tomamos. Nos encanta la crítica constructiva, así que planeamos mejorar. Sí, vamos aprendiendo. Es nuestra primera/segunda temporada, no sé, descartando, considerando el pasado oscuro. Nuestro pasado oscuro lo estamos ignorando. Es nuestra primera temporada. Y sí, vamos a estar mejorando. Y bueno, creo que con eso nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, chao, nos vemos la siguiente semana.